Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Dios los bendiga de gran manera. Te mando un saludo desde acá, desde el Atlántico. Y bueno, ayer sucedió algo, un tornado por aquí por los lados de Soledad, la cual afectó la parte eléctrica. Hay aquí unos transformadores quemados, estamos sin luz, estamos sin aire, por la cuestión de que no hay corriente. Y bueno, aquí el calor es un poco, la temperatura alta, pero bueno, ahí estamos, en el nombre de Dios. Y bueno, la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres unidos en su nombre, Él está ahí. Yo hoy quiero decirle que Cristo nos ama, dámosle gracias a Dios, porque estamos vivos, nos dio un día más de vida. Y le damos gracias al Señor, porque también Dios nos ha enseñado a vivir en abundancia y también a vivir en lo poco. Quiero darle gracias a Dios porque a pesar de lo que sucedió ayer, Dios nos dio la oportunidad de hoy poder levantarnos y decir gracias, Dios mío, por un día más de vida. Oro para que sea Dios tocando el corazón de las personas del gobierno para que ayude a arreglar muchas casas que el vendaval levantó techos, quedaron casas totalmente destruidas, personas que perdieron sus cosas, ¿no? Como su cama, colchones, televisores, bueno, muchas cosas perdieron, y le pido a Dios que sea Dios tocando el corazón de aquellas personas del gobierno para que, como los alcaldes locales, ediles, se pronuncien y ayuden a estas personas que quedaron totalmente a la deriva por lo que sucedió ayer acá en Soledad. Fue bastante fuerte, pero estuvo la mano de Dios cuidándonos y protegiéndonos. Las pérdidas materiales se pueden recuperar en cualquier momento, pero la vida humana no. Entonces hoy quiero decirles que debemos de estar a cuentas con Dios todos los días, porque miren lo que sucedió ayer. Y estos son avisos, son señales. Muchos creen que es mentira, pero estas son señales de Dios para que la gente vea la magnitud de lo que se puede hacer cuando Dios permite que sucedan las cosas. Entonces yo les invito por favor a que busquemos de Dios así como lo dice Dios. No somos perfectos, que no lo somos, pero sí que busquemos el arrepentimiento genuino para poder estar bien a cuentas con Dios. Le doy gracias a Dios porque a pesar del susto de ayer, estamos con vida, gloria a Dios. Bueno, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga iglesia. Hoy la alabanza no se pudo por la cuestión de que, como le digo, la parte de la electricidad. Y vamos a la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por todo, por mis amigos en los Estados Unidos, por los de Bogotá, Cartagena, Valledupar, bueno, a todos los pastores que miran este video, en mis redes sociales, mis amigos, Dios los bendiga. El tema de hoy se llama llamado al arrepentimiento. ¿Cómo dije? Llamado al arrepentimiento. Hoy estoy un poco enfermo, tenía un poco de tos, de fiebre, gripa, bueno, eso es pasajero de comer. Hoy vamos a descubrir qué es verdaderamente un arrepentimiento y cómo liberarse de los pecados que nos atrapan continuamente. A veces nosotros decimos, Señor, yo no vuelvo a pecar. ¿Y cuántas veces ha ido usted al Señor confesando lo mismo una y otra vez? Que no vuelves a cometer pecado, que no vuelves a cometer esto, que no vuelves a hacer esto, y vuelves a hacerlo. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana, porque sea Él el Espíritu Santo, mi querido hermano, dando esta palabra, que no sea yo en la carne, que sea el Espíritu Santo tomando mis cuerdas vocales y mi ser todo para que envíe esta palabra hoy, escuela dominical, hoy en el nombre del Señor. Y vuelvo y repito, llamado al arrepentimiento. Hoy vamos a descubrir realmente qué es el arrepentimiento. Y vuelvo y entro en una introducción de la palabra
que dice: ¿cuántas veces ha ido usted al Señor confesando lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas veces le ha dicho lo arrepentido que está y le ha prometido que no volverá a cometer el mismo pecado? Pero en el fondo sabe que lo volverá a hacer. Con la ayuda de este mensaje hoy vamos a aprender lo que en verdad es el arrepentimiento y cómo librarnos de estos pecados. Porque a veces nosotros decimos: Señor, hoy cometí un pecado que le prometo no volverlo a hacer. Y muchas veces vuelve y se comete porque no estamos bien cogidos de la mano de Dios, porque no estamos en la presencia de Dios, porque no estamos en la oración. Amén. Como les digo, estamos sin luz. Hoy voy a ser un poco breve por la cuestión de la temperatura acá, del calor, porque siempre está calentando como a unos, ya en este momento estamos como a unos 26 grados. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, querida iglesia. Santo Dios de Israel. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, del doctor Lucas, capítulo 24. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 49. Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 44. Y les dijo, aquí habla el Señor: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mira que vuelvo y lo repito: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Gloria a Dios por esta palabra. Pero ahora me quiero ir al libro de Mateo. Vimos aquí que el versículo 47 es el clave, que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Ahora los invito a que vayamos al libro de Mateo. Cuando lo tenga, dígame. Libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 dice: dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando de la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Pero de ahí vamos a pasar al capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vuelve y nos hace a entender la palabra de Dios, lo que decía Lucas y lo que dice ahorita aquí Mateo, que dice que Juan el Bautista estaba predicando allí y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es así. El reino de los cielos día tras día se acerca más y más se acerca, en el nombre del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 2, en el libro de Mateo, versículo 4, dice así: y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, en el nombre del Señor. Mira, los profetas de Dios estaban profetizando que Él nacería allí, pero ese nacimiento venía con algo.
venía con el perdón de pecados, venía con el perdón genuino del pecado y venía con dándonos a entender del arrepentimiento. Acuérdense que en la Biblia se habla de que hubo una época que un faraón quiso mandar a matar a todos los niños y mandó a matar a Jesús, y ellos se fueron de su tierra hacia otro lugar para que María pudiera dar a luz a nuestro gran Salvador. ¿Cuántas veces le has confesado el mismo pecado al Señor por sentirse mal, prometiendo que no volverá a hacerlo? Aún así, en lo profundo de su ser, duda que lo cumplirá. ¿Acaso no hemos estado todos en esta situación? ¿Acaso nosotros no hemos pasado por las mismas cosas? De decir eso, y en el fondo del corazón hay una duda que dice: tú no lo vas a cumplir. Quizás el problema radica en que, a pesar de nuestras confesiones, nunca hemos experimentado un arrepentimiento genuino. Hoy quiero llamar a la iglesia, a mi amigo, a los que ven este video, a los que estamos acá, a que seamos realmente hijos de Dios con un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es crucial para la salvación y para crecer en santidad. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, comisionó a sus discípulos al decirles que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones. Pero hoy en día se está predicando, con todo respeto, se está predicando más la prosperidad financiera. Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, te vas a casar este año, no sé qué, pero del arrepentimiento y del perdón de pecados no se está predicando. Y a muchos no les gusta este tema, el arrepentimiento. Miren, mis hermanos, habiendo un arrepentimiento genuino, vienen las bendiciones de Dios. Habiendo un arrepentimiento, esas bendiciones que le estoy hablando, una de ellas es el perdón de pecados. Como está en Lucas capítulo 24, versículo 47. La Biblia enseña mucho acerca del arrepentimiento. Ella enseña demasiado. Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles: ir y predicar el arrepentimiento para que aquellos fueran salvos o seamos salvos. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas, vamos a Lucas para que nos demos un buen banquete hoy de la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo era tan práctico, y eso es lo que nosotros debemos de hacer: ir a buscar al pecador allá afuera, a la persona que en estos momentos debe estar necesitando una palabra de apoyo, una palabra espiritual donde le diga: mira, arrepiéntete, para que Dios pueda bendecir tu vida, para que Dios pueda obrar en tu familia. Deja entrar al Espíritu Santo de Dios a tu vida. Deja entrar a Cristo a tu casa, para que tus hijos cambien, para que tu esposo cambie su esposa. Jesucristo dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Vale lo que dice Pedro.
el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero decirle hoy que tú estás en un libre albedrío si quieres buscar la salvación, para que no perezcas. Acuérdate que la Biblia nos da a entender que hay dos sitios, el cielo y el infierno. Yo creo que la palabra de Dios enseña más del infierno que del cielo, digo yo. ¿Por qué? Lo nombra porque Él quiere que la gente entienda que es más fácil buscar el reino de los cielos que irse para el infierno. Y hay muchos que les gusta más creer que con su borrachera, como en los tiempos de Noé estamos viviendo, y que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo quiero decirle algo, iglesia, esta mañana, que el arca, cuando Noé la cerró, todos aquellos que quisieron llegar allí, ya era tarde, ya Dios no quiso abrir el arca. Y así va a pasar hoy en día, cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando quieran ir, ya no habrá oportunidad. Cuando suene la trompeta, ahí va a sentir realmente el crujir de dientes. Van a llorar mucho. Yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que me ayude a seguir los pasos de Él. No soy perfecto porque he cometido errores, pero los llevo a la cruz del Calvario inmediatamente y me postro de rodillas y me pongo a cuentas con Él y vuelvo y digo, no lo vuelvo a hacer, y no lo vuelvo a hacer. Yo soy carne también, pero eso no quiere decir que porque soy carne tengo que estar pecando todos los días. No, Señor. Vamos buscando la presencia de Dios, buscando todos los días la presencia del Señor. ¿Qué es el arrepentimiento, iglesia? Como el mensaje del arrepentimiento es tan crucial en la Biblia, es importante que podamos comprender a cabalidad el significado bíblico de este término y la definición de qué significa arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado y comprometernos a cambiar de dirección. El dolor, la culpa y el remordimiento acompañan al arrepentimiento, pero no son evidencias del mismo, a no ser que exista un cambio de comportamiento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento significa cambiar. Cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos en obediencia a Dios. Yo quiero decirle hoy a usted, mi querido amigo, querida iglesia, quiero pedirles que nos arrepintamos de todo pecado. Mira, nosotros cuando tenemos un jefe le obedecemos al jefe. El jefe le dice a usted vaya barra, usted barre. El jefe le dice vaya pinte, usted pinta. El jefe le dice vaya haga pan, usted hace pan. El jefe le dice vaya lave, usted lava. Obedece, porque te paga, ¿cierto? Pero aquí Cristo Jesús, yo quiero decir algo hoy. Cristo Jesús es el jefe de nosotros. Y Él nos manda a que andemos en arrepentimiento, porque Él es el mejor que paga. Tenemos vida eterna, tenemos la entrada al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, aunque muchos se burlen de nosotros, aunque muchos digan que estamos locos, que gente sin oficio, pero yo predico una palabra que está escrita aquí en las Escrituras. Hay un proceso. Yo quiero decirle a ustedes que hay un proceso en el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza. El arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho mal. En ese instante sentimos dolor al reconocer nuestro pecado contra Dios y nos sentimos culpables, pero eso no es el final. Un arrepentimiento genuino implica un cambio de mente, de corazón, de dirección y de conducta.
En vez de tolerar el pecado, ahora lo aborrecemos y vivimos en obediencia al Todopoderoso. El arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho. Por eso Él dijo, yo me voy y dejaré un consolador. Y es el Espíritu Santo. Cuando cometemos pecado, el Espíritu Santo ahí mismo te redarguye. O a veces no alcanzas a cometer el pecado y ya le está aquí diciéndole. Pero la carne es tan tremenda que la carne lo hace, no copia, como digo yo. A veces la carne puede. Por eso tenemos que someter la carne al Espíritu y llevarla al ayuno. Haciendo calor siempre, mi hermano. Siempre la temperatura un poquito alta, pero bueno, gloria a Dios por eso, porque estamos haciendo el estudio bíblico hoy, escuela dominical, hablando del llamado al arrepentimiento. Pero ¿cuál es el papel del arrepentimiento de la salvación? ¿Cuál es ese papel? El papel del arrepentimiento en la salvación. ¿Qué juega esto ahí? En el Nuevo Testamento se usa varios términos para referirse a la salvación. Tanto que Cristo como Pablo llamaron a las personas al arrepentimiento, pero Juan hizo énfasis en creer. Mire lo que dice, pero Juan hizo énfasis en creer. La razón por la que escribió el Evangelio fue para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que tengamos vida eterna en su nombre. ¿A dónde está eso, pastor? Juan capítulo 20, versículo 31. Yo quiero decirle hoy que quienes redactaron la Biblia no fueron guiados por el Espíritu Santo a usar todas las palabras que existen en relación con la salvación. Cada vez que habla de este tema, los términos fe y creer y arrepentimiento se referían a la conversión y pueden ser usados de manera íntima. La fe y el arrepentimiento puede ser descrito como dos caras de una manera instinta. La fe y el arrepentimiento pueden ser descritos como dos caras de una misma moneda. Los dos son imprescindibles para el ser salvo, aunque solo se haga mención a una de ellas. En un pasaje en particular, la otra también está explícita. Mira, yo quiero decirte algo que leí ahorita acá. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los evangelistas, a los profetas de Dios a que la escribieran. Pero yo quiero decirte hoy que el Espíritu Santo inspiró, pero no todo. ¿Sabes por qué? Porque Él puede inspirarte a ti a hacer algo y si tú no quieres, Él no va a obligar. Eso está en mí. Si yo quiero ser salvo o no quiero ser salvo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, claro que sí. Pero yo tengo que mirar qué es lo que yo realmente quiero. Amén. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas le explicaron al carcelero de Filipos cómo ser salvo, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijeron, arrepiéntase y cree, pues solo un término era necesario, ya que el concepto incluye los dos. Ahí están las dos caras. Hechos 16, versículo 31. El traer convicción de pecado, al traer convicción de pecado en nosotros y al hacernos reconocer nuestra necesidad del Salvador, el Evangelio explica que Jesucristo pagó la deuda de nuestros pecados con su muerte. Cuando depositamos nuestra fe en Él como Salvador, nuestros pecados son perdonados y Dios nos limpia, tal y como promete en Primera de Juan capítulo 9. Si confesamos la salvación genuina, siempre trae como resultado un cambio de vida. El bautismo describe esa conversión. Morimos al pecado, somos sepultados con Cristo y levantados con Él para una vida nueva. Eso está escrito en Romanos capítulo 6 versículo 4. Capítulo 6 versículo 4. La muerte al pecado y la nueva en el Señor, la nueva vida en el Señor, son la evidencia de una salvación genuina.
Si nada cambia en nuestra vida es porque no nos hemos arrepentido y solo tenemos una fe intelectual. Lo que yo quería decirle ahorita a usted. El Espíritu Santo de Dios te puede inspirar, te puede mover a escribir un sermón, puede hacer esto o lo otro. Pero si no tenemos una fe, si no estamos creyendo en la salvación, como dice aquí, conceptos erróneos sobre el arrepentimiento, y también dice que y solo tenemos una fe que intelectual, estamos mal, muy mal, si solo estamos en eso. A muchos les gusta predicar, les gusta dar un sermón, que la gente lo aplauda, que la gente diga, bravo, qué sermón, qué palabra tan bonita, uy, mire cómo tal. Pero miremos si el pastor que te predicó está en un arrepentimiento genuino de verdad. A veces fallamos, tenemos que andar en arrepentimiento genuino, mi hermano. Si no comprendemos que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación, trataremos de separarlas. Me arrepiento, pero no tengo fe. Tengo fe, pero no me arrepiento. Algunos afirman que el arrepentimiento es necesario para ser salvo. Lo ven como una obra interna, pero solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vean lo que dice. Que solo somos salvos por medio de la fe. No se dan cuenta de qué tanto la fe como el arrepentimiento caracterizan una salvación genuina. Los verdaderos cristianos depositan su fe en el Señor y se alejan del pecado. Ya voy a terminar, mi hermano, aquí, que ya el calor. El arrepentimiento es necesario para todos. Para el no creyente es esencial para su salvación. Para el creyente es crucial para una diaria purificación y una continua comunión con Dios. Yo los invito a que reflexionemos hoy en el llamado del arrepentimiento. ¿Le resulta difícil vencer cierto pecado a pesar de haberlo confesado? ¿Qué cambios piensa hacer? A veces el problema radica en que todavía disfrutamos del pecado. ¿Qué beneficios obtienes? ¿Qué nos dice Dios acerca de esto en su palabra? Él lo único que hace, gloria a Dios por los que trabajan con sus megáfonos, ellos buscan un arrepentimiento genuino, el que está en el pecado, ¿cierto? Pero sin fe no hay nada, porque todo tiene que ir cogido de la mano. La fe, la oración, el arrepentimiento. La palabra de Dios dijo muy clarito, dice, y predicar el evangelio a toda criatura, hablar del arrepentimiento, que se aparten de sus malos caminos, que se aparten del pecado. Si no comprendemos que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación, trataremos de separarlas y estamos mal. Tiene que ir cogido de la mano. Tenemos que estar 100% seguros qué es lo que queremos. Si tenemos solo fe para la prosperidad financiera o tenemos fe para la salvación. Dios los bendiga. Se despide su pastor Jaime Herrera Ramírez de acá del Atlántico. Seguimos, ayúdenos a orar por las personas damnificadas de aquí de toda Soledad, que se quedaron sin techo ayer por el tornado que pasó. Y le damos la gloria a Dios, porque hasta el momento no se ha pronunciado ningún noticiero diciendo que hubieron muertos. Hasta esta hora no he sabido. Y le damos gloria a Dios por esta palabra, Señor, del arrepentimiento. Hermano, gracias por haber venido. Un llamado al arrepentimiento. Yo quiero decirle que en su Biblia lea los textos bíblicos para que verifique realmente lo que se habló hoy. Dios les bendiga, un abrazo. Dios les guarde, gracias hermano por haber venido. Dios les bendiga en gran manera. Bendición.